Entonces vamos a resolver el problema 7.2 de la práctica número 3. Entonces dice, preparar una hoja de cálculo y resolver el siguiente problema. En el sistema de cabeza de una columna de destilación, la torre de domo se condensa en un tanque flash como se ilustra en la figura 7.3. Entonces tenemos el tanque flash que condensa, ¿no? Lo que sale del domo. Tenemos la corriente 1, que es la de alimentación, y la corriente 3, que sale de la fase vapor, mientras que la corriente 2 sale la fase líquida. Entonces dice que la corriente de domo es la corriente número 1, es una mezcla equimolar de 100 kilomol hora de etano, propano, butano y pentano. Entonces, inciso número 1, si el flash opera a 1.5 bar y 250 Kelvin, calcular la composición de la corriente líquida y vapor en equilibrio. Nos pregunta, ¿qué porcentaje de etano se recupera en el vapor en estas condiciones de operación? Entonces, vamos a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo pues es igual, ¿no? Para los problemas anteriores es muy similar. Tenemos las constantes de la ecuación de Antoine. Para los compuestos nos dice que es una mezcla equimolar, entonces son 0.25 para todos los compuestos, para el etano, propano, butano y pentano, ¿no? ZI vale lo mismo debido a que es equimolar. Y aquí ya tengo los datos o estimados iniciales, ¿no? Entonces tengo la temperatura, que son 250 Kelvin, la presión 1.5 bar, y bueno, tengo un estimado inicial ahí de BNF, ¿no? Entonces la programación es exactamente igual, calculamos la presión de saturación, la razón de vaporización, XI y YI, y nuestra función objetivo pues es la ecuación del flash. Ahora, tenemos que calcular porcentajes, ¿no? Porcentajes de recuperación. Entonces, para el caso del etano, el porcentaje de recuperación se calcula o se programa de la siguiente forma, ¿no? Yo voy a multiplicar el BNF, ¿vale? Por 100, que en este caso es el flujo de alimentación que me está dando el problema, por la composición del vapor, ¿vale? Y estoy multiplicando BNF por el flujo total para obtener el flujo de vapor, ¿ok? Entonces nosotros sabemos si multiplicamos BNF por F, me da el vapor, el flujo de vapor, ¿no? Y lo estoy multiplicando por la composición de etano en el vapor, es decir, por YI del etano. Y esto lo voy a dividir entre la alimentación, ¿no? Que son ZI.25 por 100, y eso me da 25, ¿no? Entre la alimentación del etano. Entonces tengo YI por B del etano entre ZI por F del etano. Es decir, lo del vapor entre lo de alimentación. Y lo voy a multiplicar por 100 porque me está pidiendo un porcentaje. Entonces, de esta forma programamos esa recuperación, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que saber para ver cuánto se está recuperando de etano? Pues aquí yo tengo un estimado inicial de BNF, pero yo tengo que conocer el BNF real a estas condiciones de 250 y 1.5 bar. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a ir a datos, al solver. Yo voy a borrar todo esto de aquí.
Entonces le voy a decir al solver, mi función objetivo debe de tener un valor de 0 y yo estoy buscando el BNF real para poder obtener la recuperación del etano. Entonces le damos resolver y ahí está, ¿no? Me sale un BNF de 0.3565 y una recuperación del 83%. Entonces comparamos con el libro y aquí está, ¿no? Tenemos 83% de etano recuperado. Ahora vamos con el inciso número 2. Dice, si se requiere obtener el 20% de la corriente de domo como vapor, ¿cuál es la temperatura de operación requerida si el tanque opera a 1 bar? Entonces, ¿qué me están dando de esta información? Me están dando la presión, que es 1 bar, y me están dando BNF, que es 20% o 0.2, y tengo que buscar la temperatura, ¿no? Eso es lo que tengo de incógnita. Entonces, me voy a mi hoja de cálculo, ¿no? Yo voy a cambiar aquí, voy a poner 1 bar, ese es un dato, el BNF también me lo están dando, es 0.2 y ahora yo tengo que encontrar la temperatura. Entonces me voy al solver, mi función objetivo sigue siendo la ecuación del flash, debe de tener un valor de 0 y ahora voy a cambiar la temperatura. Entonces le doy resolver y ahí está, me sale una temperatura de 225.8. Entonces vamos a ver la respuesta. Ahí está, 225.8. Entonces vamos con el problema número 3. Dice, ¿es posible recuperar el 70% del etano en el vapor mediante una sola etapa de flash para otras condiciones de presión, temperatura, sin perder el 5% de butano en el vapor? Si es posible reportar la presión, la temperatura y la fracción de vaporización. Entonces, ¿qué me quiere decir el problema? El problema me está diciendo si yo puedo recuperar 70% de etano en la fase vapor sin perder el 5% de butano. Es decir, yo no puedo perder más allá del 5% de butano. El 5% de butano es el límite de lo que yo puedo obtener, de lo que yo puedo perder al hacer esta recuperación, ¿vale? Entonces, el límite de butano es el 5%. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo reportar la presión, la temperatura y la fracción de vaporización. Entonces, yo tengo 3 incógnitas. Tengo de incógnita la presión, la temperatura y el BNF. ¿Vale? Entonces, aparte de la ecuación del flash, yo tengo que agregar otras 2 ecuaciones para poder resolver mi problema. Entonces, voy a agregar como ecuación, aparte de la ecuación del flash, voy a agregar este 70% y este límite del 5% de butano. Entonces, vamos a la hoja de cálculo. Lo que estoy buscando es temperatura, presión, BNF, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a obligar, ¿no?, a este etano, a esta recuperación de etano, a que sea igual al 70%. ¿Vale? Entonces, este tiene que ser igual al 70%. Y para el butano, ¿no?, yo voy a programar de la misma forma. Yo voy a tener la relación entre el butano en la fase vapor y el butano de la alimentación multiplicado por 100.
¿no? Entonces voy a programar de la misma forma y yo tengo que obligar, ¿no?, a este porcentaje de butano a ser 5%. Entonces me voy al solver, ¿no? Tengo la ecuación del flash, debe de tener un valor de 0 y yo voy a agregar 2 ecuaciones más. Esta recuperación de etano, que debe de ser igual a 70, y la pérdida del butano, que no debe de ser más del 5%. Entonces tengo 1, 2, 3 ecuaciones y ahora estoy buscando, bueno, voy a quitar este de acá. Estoy buscando temperatura, presión y BNF. Entonces damos resolver. Y ahí está. Entonces, como pueden ver, esta recuperación es del 70%, el límite es del 5% para el butano y me da la temperatura, la presión y BNF. La temperatura de 235, la presión de 1.2 bar y el BNF de 0.2531. Entonces vamos a comparar con el libro. Y aquí está, ¿no? Entonces tenemos la presión, la temperatura y el BNF. Entonces así es como se resuelve el problema 7.2 de la práctica número 3.